Bien, segundo principio, como ya comentamos antes, es con respecto a temas que trabajamos. En este caso, acá tenemos un flujo de agua y al poner una rueda se desvía parte de esa energía para la formación de trabajo. Bien, eso es lo que vamos a trabajar, pero en vez de ser un fluido de agua, es un fluido de calor, un flujo de calor. Acá lo que nosotros dijimos anteriormente, o sea, estamos trabajando con el principio de conservación de energía. La energía se conserva. Pero estamos diciendo, por ejemplo, que esto jamás se va a dar, que toda la energía, todo el calor de la fuente de alta temperatura se transforma en calor. O sea, toda esa energía en forma de calor, todo ese calor se transforma en trabajo. Si eso realmente existiera, los motores, la temperatura de un motor no aumentaría, o sea, estaría de acuerdo a la temperatura del medio ambiente. O sea, si el ambiente es de 25 grados, la temperatura del motor sería de 25. Si la día es de 10 grados, la temperatura del motor sería de 10. Bien, obviamente que eso jamás hemos visto. Entonces, es algo nuevo a lo del primer principio, pero no loco. O sea, no es nada que estemos diciendo algo que uno no sepa. Obviamente que cualquier motor, cuando está funcionando, la temperatura aumenta. Bien. Y este proceso también lo dijimos al principio. Ya cuando nosotros trabajamos en calor, que TB es temperatura baja y TA es temperatura alta, que el calor puede fluir de una temperatura baja a una temperatura alta, pero con ayuda de un motor. Tendría que haber un motor acá, bien, para que este proceso se dé. Por lo cual, este proceso jamás se puede dar en forma natural. Natural se da de la temperatura alta a la temperatura baja, o sea que esta flecha tendría que estar invertida. Bien. Ese sí sería un proceso natural, pero de esta manera se puede dar, pero con ayuda de un motor. O sea que esto es imposible. Tanto esto que está acá es imposible como esto es imposible. Los dos tratan sobre el segundo principio. Este, como vemos acá, sobre Kelvin Planck y este de Clausius. Entonces, a ver, un segundo. Entonces, como dice acá, observa cuál sería un proceso no natural, como dijimos nosotros hace un ratito. O sea, con una heladera o un aire acondicionado sería un proceso no natural donde el calor sale de la fuente de baja temperatura y va a una alta temperatura. Bien, ahí lo completamos. Rendimiento ideal. ¿Qué tratamos de hacer acá? Bien, entonces el rendimiento ideal trata de buscar de alguna manera de tratar de obtener rendimiento máximo. O sea, nosotros obtuvimos rendimiento del 20, 30%, pero la pregunta es, ¿ese es mi rendimiento máximo? Yo sé que no voy a poder tener un rendimiento del 100%, porque es imposible, porque el rendimiento del 100% sería este caso. Pero ¿cuál es mi límite de rendimiento? ¿Será un 80, un 50, un 70? Entonces el objetivo ahora es tratar de encontrar una fórmula. Acá tenemos el rendimiento real. Es encontrar una fórmula por el cual obtener el rendimiento máximo, el rendimiento ideal. ¿Cómo vamos a trabajar? No va a ser diferente en física 1 en la parte de cinemática. Cuando hablamos de un tiro oblicuo o un tiro vertical, lo que se trabaja es en forma ideal. O sea, ¿cuál es la altura máxima que puede alcanzar un objeto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo trabajamos en forma ideal diciendo, bueno, vamos a eliminar la fuerza de fricción con el aire y hacemos las ecuaciones, ¿bien? Sabemos, una vez hacemos la cuenta, que si lo lanzamos a tal altura y a tal velocidad, podemos obtener la altura máxima.
obviamente que la altura máxima ideal en esas condiciones es casi muy difícil que llegue a esa altura. Tiene que ser casos donde la fuerza de fricción del aire sea prácticamente despreciable. Pero sabemos que esa altura no la va a pasar. Estamos 100% seguros que esa altura no la pasa, no la supera. Lo mismo vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar con un motor ideal. ¿Y cuál es este tipo de motor ideal? Bueno, aparte de que no haya fuerza de fricción, ¿tá?, entre el émbolo, ¿tá?, en la parte del eje cuando se mueve, también tenemos que trabajar como acá es tiene que moverse lentamente el pistón o el émbolo, tiene que moverse lentamente para que el trabajo de la fuerza interna sea igual al trabajo de la fuerza externa, el valor, ¿no? El valor numérico, por eso está en módulo. O sea que el valor sea exactamente igual. En ese caso, para que el trabajo sea igual, es porque la fuerza interna y la fuerza exterior son iguales, que lo habíamos trabajado en el video anterior. Entonces, vamos a estudiar los distintos procesos. Vamos a ver acá un proceso isotérmico a temperatura constante, isobárico a presión constante y adiabático. ¿Bien? Bien, como dice acá, de estas formas quedan para analizar tres procesos. Vamos a analizar estos tres procesos. Obviamente que el proceso a volumen constante lo vamos a descartar porque no hay trabajo ahí, o sea, el émbolo está quieto. Entonces ese proceso lo descarto. Bien. Voy a tratar de ver un proceso por el cual sea el mejor posible. ¿Tá? Fíjense, el proceso mejor posible que veo acá, a ver, vamos a ver qué nos pregunta. ¿Tá? O sea, tenemos este que dijimos isotérmico, le entrego calor, fíjense, más Q, más calor al sistema, al gas que está encerrado. Y este lo devuelve en forma de trabajo. ¿Ven? Trabajo negativo. Recuerden que el trabajo lo pongo como L porque es laburo. Este es isotérmico. O sea, fíjense que es isotérmico, la temperatura no varía, por lo cual la energía interna no varía. Entonces, si ingresa 100 joules de calor y la temperatura interna no varía, entonces significa que no acumula esta energía que se le entregó. Al mismo tiempo lo va a liberar. ¿Tá? Lo va a liberar en forma de trabajo. Isobárica, a presión constante, entra energía en forma de calor, pero parte de esa energía la utiliza para aumentar la temperatura. Aumenta la energía interna. Y otra parte lo elimina en forma de trabajo. Y en este caso, el adiabático no intercambia energía en forma de calor, pero si el émbolo se está expandiendo, está perdiendo energía en forma de trabajo y por lo cual el sistema pierde energía. Y lo vamos a notar porque la temperatura del gas va a ir en descenso. ¿Bien? Entonces, ¿cuál de los tres procesos anteriores es el que intercambia energía con las fuentes? Obviamente que lo que intercambian energía con las fuentes son estos dos. El proceso isotérmico e isobárico. De los dos procesos elegidos del punto anterior, el proceso isotérmico es el que mejor aprovecha el calor recibido. ¿Por qué? El isotérmico es este. Y sí, porque fíjense, toda la energía que recibe en forma de calor es eliminada en forma de trabajo. O sea, si recibe 100 joules de calor, 100 joules de trabajo. 500 joules de calor, 500 joules de trabajo. Bien. En cambio, en este caso, parte de la energía que recibe se la va a ir acumulando. Y yo lo que quiero es que el calor transformarlo en trabajo. Y cuando más calor
O sea, cuando no acumula nada es mucho mejor. Entonces, el proceso que a mí me interesa es el isotérmico. ¿Bien? Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. Bien, ahí tenemos. Como dijimos, el proceso isotérmico e isobárico. Y el que más me interesa es el isotérmico. Es ideal esto, obviamente, que en la naturaleza este proceso no se da. Siempre con algo de calor, o sea, algo de calor se va a quedar, o sea que siempre siempre va a haber un aumento en el sistema, o sea, siempre va a haber un aumento en la temperatura del sistema. Pero bueno, en forma ideal, como estamos trabajando en ideal, bueno, este proceso es el que más me interesa, aunque en la naturaleza esto no se dé. Bien. Entonces, acá tenemos un proceso isotérmico, como se da acá cuando aumenta el volumen y acá cuando disminuye el volumen. ¿Tá? Entonces, acá el trabajo es positivo cuando está aumentando el volumen. ¿Tá? Y en este caso el trabajo es negativo en la línea verde, ¿tá? Cuando el volumen disminuye. Estamos hablando el trabajo de la fuerza interna, ojo, estamos hablando del trabajo de la fuerza interna. Bien. Entonces, el trabajo de la fuerza externa, quiero decir, me equivoqué. El trabajo de la fuerza externa. Acá tenemos trabajo de la fuerza externa. Entonces, fíjense, acá tenemos recibo calor de la fuente exterior, ¿tá? Y la transformo en trabajo. El trabajo de la fuerza externa es negativo. Y acá, en este caso, estamos recibiendo trabajo, ¿tá? En el sistema y estamos eliminando esa cantidad de energía en forma de calor. ¿Bien? Dice, al observar el gráfico anterior se nota que las dos curvas no están conectadas. ¿A través de qué proceso se las podría unir? ¿Por qué? Entonces, nosotros tenemos que dijimos que los procesos ideales serían los isotérmicos, ¿tá? Los isotérmicos. Entonces, en ese caso, esos procesos isotérmicos, ¿tá? Tienen que estar conectados porque no hay ninguna conexión. ¿Cómo se conectarían? Con una recta de esta forma, con una recta de esta forma, o sea, sería acá entre este punto y este punto en forma, fíjense, a presión constante, isobárica. O este proceso que sería entre este punto y este punto sería isocórica, volumen constante. Bien, entonces, ¿cuál proceso sería el mejor? Entonces, la idea sería, obviamente, estamos ya trabajando con estos procesos que están acá. El que más me conviene es si recibió energía, ¿tá? Si ha recibido el trabajo positivo, o sea, recibió energía, esa energía me conviene que la elimine, ¿tá? O sea, me convendría más bien un proceso adiabático. Fíjense que acá me dice que ayuda, acá estoy ayudando, el motor se lo puede idealizar como que no pierde calor. Bien. Uno dice, pero pucha, yo toco el motor y está a alta temperatura. En términos burdos diríamos, está caliente el motor. La cuestión que un siglo del pistón que sube, baja, recarga nafta, después eso se produce la combustión y luego eso sale por el caño de escape. Ese proceso es muy corto, o sea, dura mucho menos que un segundo, ¿tá? Entonces, ese proceso, en ese tiempo tan cortito, lo que haya perdido de calor es muy poco. Entonces uno dice, bueno, vamos a como
lo que pierde de calor es muy poquito, en esa fracción de segundo, vamos a despreciar eso y vamos a indicar que el calor que eliminó es despreciable, es poco, ¿bien? Entonces, en ese caso, el motor se va a transformar como si fuera un termo. Un termo que no intercambia calor con el exterior, porque la combustión se da dentro del motor, ¿tá? Dentro del pistón. Entonces, vamos a unir esas curvas a través de una curva adiabática. Bien, como una curva adiabática. Eso es lo que más nos conviene trabajar en estos casos. Bien, ahí lo tenemos. La bujía, en este caso dice, las dos curvas isotérmicas se pueden unir en un proceso adiabático. En el caso de un motor de combustión, naftero o diésel, el intercambio de calor se da en el proceso de combustión. ¿Está bien? Entonces, acá dice, cuando se agota el combustible dentro de la cámara de combustión, el pistón se sigue moviendo, pero intercambiando energía con el sistema de gases. Con un proceso adiabático se aprovecha la energía interna del sistema. Bien. Entonces, en estos casos, está bien, estamos, la temperatura, el pistón se está moviendo, la temperatura no varía, y luego de este punto a este punto, la temperatura va a ir bajando, pero va a seguir el volumen aumentando. ¿Qué pasó en ese punto? Se acabó la combustión, o sea, acá se está dando la combustión, se está quemando nafta. Aumenta la temperatura, se dilata el aire que está ahí adentro y luego esa combustión se terminó. Pero el pistón se sigue moviendo y el volumen sigue aumentando, pero la combustión cesó, por lo cual ahí la temperatura va bajando hasta este punto. Y luego el volumen comienza a disminuir, es cuando el pistón va subiendo, ¿tá? Empieza a subir. Entonces, en ese proceso también la temperatura es constante, se mantiene y hasta que vuelve otra vez. Después, obviamente, llega un punto donde la temperatura empiece a aumentar. ¿Está bien? Pero la manera de conectarlos en forma ideal, estos dos procesos, va a ser por el sistema de proceso adiabático. Es la forma ideal para unirlos. Entonces, eso lo trabajó en 1824 Carnot, ¿tá? A la edad de 28 años. Entonces va a trabajar con este tipo de máquina ideal, ¿tá? Este proceso del 1 al 2 es un proceso isotérmico a temperatura constante, temperatura A, temperatura alta, y el 3 y el 4 es la temperatura baja a la que va a trabajar. Y esto que están acá, 2 y 3 y 1 y 4, son los procesos adiabáticos. Esos procesos donde no intercambia energía. ¿Está? Entonces ahí lo tenemos. El primer punto de 1 a 2 es la combustión. Está dándose la combustión, se está quemando la nafta. Acá deja de quemarse la nafta, ¿tá? Pero el volumen, el pistón sigue aumentando su volumen, fíjense, sigue bajando. Y luego comienza, acá se cerraron las válvulas, ¿tá? Acá se cerraron las válvulas. Acá comienza a eliminar el calor, ¿tá?
Y obviamente que acá lo que está haciendo es expulsar el gas, todo lo que queda acá, el humo. Obviamente en este proceso lo está expulsando. ¿Está? Y en este proceso, ¿qué pasó? Se cerraron las válvulas, porque en este caso se está abriendo para que salga el humo. Se cerró la válvula y acaba de entrar ahora, está entrando en este proceso que se cierra la válvula, está entrando nafta y aire, ¿está? Y entonces entra nafta y aire, se está comprimiendo y al comprimirse aumenta la temperatura. Entonces, esta parte es la de la ignición, se está quemando el combustible. Esta parte se dejó de quemar combustible, bien, es esta parte, pero el pistón sigue aumentando su volumen. Acá el volumen sigue aumentando. Bueno, el pistón no, este es el pistón aumenta el volumen, sino acá el cilindro está aumentando el volumen. Y acá en este proceso se está eliminando todo el humo que se produjo, toda la combustión, se está eliminando. Y en este proceso, obviamente, se cerró la válvula donde está saliendo el combustible y está, el humo. Y acá está empezando a entrar nafta y aire. Nafta y aire que se empieza a comprimir y como se está comprimiendo está aumentando la temperatura. Todo gas que lo comprimimos aumenta su temperatura. Acá el combustible, la nafta con el aire se empieza a comprimir y empieza a aumentar la temperatura. Y acá en el momento que otra vez se vuelve a repetir donde se da la chispa. Bien. Estamos hablando de un motor térmico ideal. Obviamente el ciclo de un motor naftero o un motor diésel es diferente a esto que está acá, porque no son procesos ideales. Este sería un proceso ideal, ¿tá? De un motor térmico en forma ideal. Y para obtener la fórmula, se trabaja acá, fíjense que es muy parecido al rendimiento real, pero en vez de tener QB y QA, tenemos temperatura B, temperatura A. O sea, la temperatura baja y la temperatura alta. Esa es la temperatura que tendríamos que trabajar para obtener el rendimiento máximo, el rendimiento ideal. ¿Bien? O sea, si nosotros sabemos que en la ignición la temperatura es de 1000 grados y el gas sale a una temperatura de 500 grados, entonces con esos valores podemos encontrar el rendimiento ideal. Como siempre, ese valor no lo alcanzaremos nunca, pero bueno, sabemos que tenemos que aproximarlo lo máximo posible a ese valor. ¿Está? Y ahí están los procesos como se ven en este caso. Andamos hablando de energía que entra en forma de calor, energía que sale, el proceso adiabático, que se extrae energía del sistema en forma de trabajo, y después, bueno, que esto se vuelve a repetir. ¿Está? Entonces acá está el proceso donde dice aumenta volumen, en estos procesos disminuye en volumen. Dice, calcular el rendimiento ideal o máximo del ejercicio 1 de la página 29. ¿Está? Entonces, en ese caso, teníamos de la página 29. Vamos a la página 29. Tenemos este motor, ¿tá? De la temperatura es 900 Kelvin y la temperatura con que está la fuente de baja temperatura es de 300 Kelvin. Entonces, con estas temperaturas nosotros podemos calcular cuál es el rendimiento ideal, ¿tá? Esta máquina tenía un rendimiento real del 20,56%. La máquina ideal, ¿estará muy lejos de este valor? O sea, la máquina que construimos aquí, ¿está muy lejos del rendimiento ideal o está muy cerca? Entonces vamos a calcular eso, ¿bien?
Bien, y ahí tenemos el cálculo, trabajando con la temperatura baja y la temperatura alta. Bien, nos da un rendimiento del 66,6666, entonces se redondea 67%. Estamos un poquito lejos del rendimiento real, era del 20,50 y algo, y acá estamos del 66,67%. Eso me está indicando, mirá, tengo que perfeccionar un poquito más este motor. ¿Está? Entonces, teniendo el rendimiento ideal, el rendimiento máximo, podemos completar este cuadro. Sabemos que del ejercicio anterior teníamos 900 Kelvin, 300, y de que QA, o sea, el calor que sale de la fuente de alta temperatura, era esto, 3187,73 Joule. Bien, entonces, ¿cuánto se desvía para la formación del trabajo? Obviamente, el 66,67% se va a desviar para acá y el resto termina en calor. Bien, entonces vamos a hacer esa cuenta. Bien, ahí completamos. ¿Está? Calculamos el rendimiento ideal, 100% es QA, o sea, si todo se desvía, si el 100% se desviaría, el trabajo sería de 3187,73. Pero lo que se desvía es el rendimiento ideal, o sea, el 66,67%. Bien, entonces 66,67 por QA dividido 100. Bien, y ahí nos da que el calor que se tendría, el trabajo que se tendría que producir en forma ideal, o sea, el trabajo máximo, es de 2125,26 Joule. Bien. El siguiente punto habla de procesos reversibles e irreversibles. Analizado desde el punto de vista macroscópico, un proceso es reversible cuando punto de vista energético, cuando toda la energía que le entrego un sistema, este me la devuelve. Volvamos otra vez al resorte. Si yo comprimo un resorte, o sea, le entrego 100 joules de energía, lo comprimo al resorte. Si este de resorte lo destrabo, este se va a expandir y toda esa energía que yo le entregué me la va a devolver. Bien, el caso de un resorte, lo que se da en un resorte es un proceso reversible. ¿Está? Irreversible es aquel proceso que si yo le entrego 100 Joule, este me devuelve menos, 90 Joule. Si hablamos de un resorte, podemos decir que el émbolo en las paredes produce fricción, y entonces esa energía, cuando la devuelve, esa energía la pierde en forma de fricción. Entonces, si recibe 100 y devuelve 90, porque ese 10 Joule, o sea, esos 10 Joule se van a perder en fricción. Bien, entonces yo le entrego 100 y me devuelve 90. Entonces ese vendría a ser un proceso irreversible. En este caso estamos hablando, ¿ven?, de la energía interna del gas. Le entrego energía en forma de trabajo y la energía final acá, UI', es el UI que tenía inicial más el trabajo de la fuerza que le entrego, o sea, la energía que le entregué en forma de trabajo. Y si este vuelve al punto inicial, obviamente pierde esa energía en forma de trabajo y me indica que, mira, la energía final inicial es la misma. Bien, lo mismo sucedería con una fuente térmica, o sea, acá en este caso, la energía interna aumenta y en este caso la energía interna no aumenta. O sea, le entrego energía en forma de trabajo y me estaría aumentando la energía interna, pero esa energía pasa a este depósito de energía, o sea, se transforma en calor. O sea, esta energía que estoy entregando en forma de trabajo se transforma en calor, se deposita aquí en forma de calor. Y después al revés,
el calor le entrega al sistema y este lo transforma en trabajo. Entonces, tanto en este como en este, la energía interna final e inicial son iguales. Bien, entonces ahí tenemos un proceso reversible. Dice, ¿cómo debe ser la energía interna inicial con respecto a la energía final en un proceso reversible? Tienen que ser las mismas. La final y la inicial son iguales. En un proceso reversible, ¿hay intercambio de energía? Sí, hay intercambio de energía. ¿Está bien? Se está intercambiando energía. Acá, en este caso, trabajo solamente y en este caso, trabajo y calor. Hay intercambio de energía en forma de trabajo y calor. Entonces, la energía que se entrega al sistema, gas, o sea, acá es un gas. ¿Este luego lo devuelve? Sí, lo devuelve. ¿Está? Lo está devolviendo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo queda completo esto. Bien, y ahí lo tenemos completo. ¿Está? Proceso, entonces, proceso reversible, la energía final igual a la energía inicial. Hay intercambio de energía en forma de trabajo y calor. Y obviamente el proceso reversible, acá esto lo que definía acá es un proceso irreversible. Si yo diría irreversible, lo que está acá escrito perfectamente está bien. Un proceso irreversible sería esto, es un proceso en el cual la energía final inicial no es la misma, ¿está? En este caso, en un proceso irreversible, la energía final es mayor a la inicial porque si se le entrega una cantidad de energía, no la va a devolver en su totalidad. Este sería un proceso irreversible. Si yo defino un proceso reversible, bien, a ver, vamos a poner acá, proceso reversible, tendría que decir, obviamente, lo opuesto a esto que está acá. ¿Está? Tendría que decir que es un proceso, en un proceso reversible, la energía inicial es igual a la final. Y acá tendría que trabajar U final es igual al U inicial. Bien, o sea, símbolo de igual. Acá está. Sería igual. Bien. Más precisamente, bueno, obviamente que esto no, más precisamente, entonces podemos decir, porque el sistema entrega, acá podemos decir, el sistema entrega toda la energía recibida. O sea, no se queda con nada de energía. O sea, con nada de energía que recibió. Bien, eso sería proceso reversible. Y acá, accidentalmente, definimos también lo que sería irreversible. Bien, esto también sería irreversible. Dice, una de las causas para que un proceso sea irreversible es que haya rozamiento. Pero en ese caso el sistema devolverá tan solo una parte de la energía interna. Pero no es el único caso, o sea, aunque nosotros eliminemos la fuerza de fricción, todavía puede ser un proceso irreversible. Ese caso donde la fuerza exterior e interior no sean iguales.
Y es lo que dijimos al principio, pero sin explicación, es que el proceso se tiene que dar de forma lenta. Cuando el proceso se da en forma lenta, entonces la fuerza exterior e interior son iguales. En ese caso es un proceso irreversible. Si eso se da en forma rápida, entonces en ese caso se transforma en un proceso irreversible. O sea que cuando al gas que estamos comprimiendo o expandiendo lo interpretamos como un resorte, funciona de cierta forma. O sea, si lo comprimimos le entregamos energía y cuando se expande le quitamos energía. Pero en ese sentido se comporta como un resorte. Pero a la diferencia de un resorte, si yo lo comprimo rápido o lo comprimo lento, o sea, o lo comprimo y lo descomprimo rápido, o lo comprimo y descomprimo lento, la transferencia de energía es la misma. ¿Tá? En cambio, en un sistema, o sea, en un gas, eso no es lo mismo. No es lo mismo comprimirlo y expandirlo en forma lenta que en forma rápida. En forma lenta se transforma en un proceso reversible y en forma rápida en proceso irreversible. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se da eso? Porque está bien, eso es lo que podemos ver de la forma externa. Pero, ¿qué es lo que se está dando en forma microscópica? ¿Qué es lo que está pasando para que eso realmente suceda así? Lo que está pasando es lo siguiente. Es cómo se distribuyen las moléculas en el interior de este émbolo. Si se en forma reversible, o sea que se da en forma lenta, fíjense que las moléculas se están distribuyendo en forma homogénea. ¿Está bien? O sea, la densidad que hay en la parte superior, acá pegado el émbolo, es lo mismo que lo que está acá abajo, en la parte superior del cilindro. ¿Está? Y lo mismo pasa acá cuando está comprimido. En cambio, en este proceso irreversible, que esta compresión se da rápidamente, acá esa densidad no es homogénea. ¿Tá? Acá tenemos más comprimido y acá menos comprimido. ¿Tá? O sea que no le dimos tiempo a que las moléculas se vayan distribuyendo. Entonces esto, al hacerlo rápido, se comprime mucho acá y obviamente tenemos una presión mayor en la parte superior que en la parte inferior. O si comparamos esta parte del cilindro, esta parte del émbolo acá, con esta parte, observen que acá hay mayor densidad. Y si hay mayor densidad, hay mayor presión. Y si hay mayor presión, mayor fuerza. O sea, que la fuerza interna del gas que está haciendo en un proceso rápido es mucho mayor que si va en forma lenta. Entonces, si yo comprimo rápidamente, yo tengo que hacer más fuerza que si yo comprimiría el pistón más lentamente. Entonces, si hago más fuerza, significa que tengo que entregar más energía. Entonces, en un proceso irreversible, yo estoy entregando más energía que en un proceso reversible al comprimirlo, aunque los dos queden en la misma altura, el cilindro. ¿Bien? O sea, el pistón esté a la misma altura, llegan a la misma altura. Pero en este caso, al comprimirlo rápido, la presión acá en este sector es mayor y por lo tanto más fuerza tengo que hacer más que en este caso. Entonces, cuando se comprime rápidamente el sistema, ¿en qué parte del cilindro hay mayor presión? Cuando se comprime lentamente el sistema, ¿en qué parte del cilindro hay mayor presión? Entonces vamos a completar esto. Bien. Y acá nos quedó. Entonces, cuando se comprime rápidamente el sistema, ¿en qué parte del cilindro hay mayor presión? Entonces, como dice acá, en la parte superior, porque hay mayor densidad de moléculas. ¿Está? Lo podemos ver acá. Con respecto a este que está acá, que fue lento. Cuando se comprime lentamente el sistema, ¿en qué parte del cilindro hay mayor presión?
En este caso, como las moléculas se distribuyen en forma homogénea, la presión es la misma en todos los puntos, ¿tá? Entonces, tenemos una densidad de moléculas acá, igual que en el medio, igual que en la parte inferior. Entonces, la presión es homogénea. Dice la fuerza interna que se ejerce sobre el émbolo, ¿por qué motivo en un proceso irreversible es mayor que en un proceso reversible? Dice basarse en la respuesta A y B y recordar que la presión está relacionada con la fuerza. Entonces, en este caso estamos diciendo porque en un proceso irreversible hay mayor densidad de moléculas en la parte superior que en un proceso reversible. Bien, lo vemos acá en el dibujo. Mayor densidad de moléculas que en este proceso irreversible que en el proceso reversible. Ahora bien, a mayor densidad de moléculas, mayor presión. O sea que en esta parte la presión en este proceso irreversible en el émbolo es mayor que en este caso. Y a mayor presión, mayor fuerza, siendo el área en ambos émbolos iguales. O sea, en este caso la presión no es porque varía el área del émbolo, sino porque varía la presión, ¿tá? En este caso la fuerza va a variar. A mayor molécula, mayor presión y en este caso mayor es la fuerza. Esta fuerza interna va a ser mayor que en esta. En este caso la fuerza interna es la mínima. Bien. Entonces desde acá explicamos el método de Carnot, que es el método ideal. O sea, con esa formulita que aprendimos, calculamos el rendimiento máximo o el rendimiento ideal. Bien. Y aprendimos por qué un proceso reversible e irreversible. Reversible es cuando la energía que se le entrega a un sistema después la devuelve. Irreversible cuando se queda con algo. Y el que se quede con algo estaría indicando que la temperatura de ese sistema, o sea, el gas que está ahí, estaría aumentando su temperatura. Bien. Eso, por ejemplo, lo podemos notar en un inflador, o sea, cuando inflamos, obviamente lo hacemos no lentamente, sino rápidamente, y vamos a observar un aumento de temperatura principalmente en el pico, bien, en el pico de la válvula cuando estamos inflando la rueda, bien. Lo analizamos también del punto de vista microscópico, el proceso irreversible, que obviamente en un proceso irreversible la distribución de la molécula no es homogéneo como el proceso reversible y por lo tanto varía en la fuerza interna en la parte del émbolo. ¿Está? En el próximo video vamos a ver la parte de entropía. En este vamos a ver la parte de entropía, donde en ese caso cambiamos los puntos de vista. Comúnmente entropía está relacionado con lo que se le llama el desorden de la molécula, pero vamos a explicar un poquito más que eso. No es de todo correcto de hablar de desorden, pero bueno, está bien. Se lo puede imaginar de esa manera. Es como una cosa sutil, como decir velocidad media a una velocidad promedio. Se lo tiende a confundir velocidad media con velocidad promedio, pero no es de todo cierto. Bien. Acá pasa lo mismo con entropía y desorden. Va a ser bastante interesante porque vamos a ampliar el concepto. Mientras que nosotros el rendimiento ideal, la parte termodinámica, estaba relacionado únicamente con motores térmicos, acá esto se va a expandir y o sea, no se va a limitar tan solo a motores térmicos, puede ser a cualquier otra cosa, como un organismo, ¿tá? O sea, un organismo vivo me estoy refiriendo, o un animal,
Bien, nos estamos refiriendo a eso, a eso. O puede ser a un sistema, o sea, no solo a un ser vivo, sino puede ser a un conjunto. Puedes hablar del sistema, el planeta Tierra. ¿Tá? Puedo estar hablando hasta de la Tierra, puedo estar analizando esto. Entonces, eso es lo que tiene bueno la parte de entropía. Es más amplia la idea. Y bueno, en sí entropía tiene mucho de estadística, pero obviamente que esa parte no la vamos a ver. Así que en nuestro próximo video vamos a estar hablando de lo que es entropía. Lo vamos a ver de una forma más sencilla, aunque uno puede escarbar en este tema y trabajarlo como del punto de vista microscópica, como la parte de las moléculas, y entraría en esa etapa la parte de la estadística y la probabilidad. Pero nosotros nos vamos a hacer más fácil, ¿viste? Desde el punto de vista macroscópico lo vamos a analizar, no microscópico. Bien, hasta nuestro próximo video de entropía.